Bien, buen día a todos y todas. Gracias por la invitación a participar y comentarles sobre este libro. Extremos del volumen, acá lo presento yo ahora desde mi propia cámara. Es un libro que escribimos junto a mi colega Tania Orellana, que está también acompañándonos para contarles acerca de él. Surge a partir de una investigación financiada por Fondart en la línea de investigación en nuevos medios en el año 2016. Una buena noticia es que este año la editorial nos ha informado que la primera edición está completamente agotada en el mercado, así que viene una segunda, así que también hay primicia. Entonces, bueno, hoy día vamos a comentarles acerca de algunos de los ejes principales de la investigación. También queremos contarles acerca de algunas de las motivaciones que dieron origen en la escritura del trabajo, mostrarles otras aristas a las cuales el proyecto también tuvo acceso a través de una página web que sigue activa. Hay, por ejemplo, un taller que realizamos sobre conductas alimentarias. Hay un proyecto artístico que también se desarrolló de forma paralela, ¿no?, al proyecto. Bueno, y eso, ¿no? Compartirles diversos puntos que espero que sean de su interés y que les puedan servir también en sus propias investigaciones en torno al tema. Bueno, para partir contándoles un poco sobre de lo que se trata, ¿ya?, Extremos del volumen. El título del libro es Extremos del volumen, poderes y medialidades en torno a la obesidad y a la anorexia. Este es un libro que trata sobre la delgadez y la gordura, pero también sobre las patologías que comúnmente asociamos a estos tipos de cuerpos, que en sus casos extremos son la obesidad y la anorexia. Al mismo tiempo voy a hablar también sobre nuestros cuerpos y sobre cómo nosotros personal y socialmente observamos y sancionamos, ¿ya?, nuestra propia materialidad, y con ello también hacemos de modo espejo, ¿no?, una observación, una sanción y muchas veces incluso un diagnóstico con respecto a los cuerpos de las otras personas. Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo cómo, especialmente los volúmenes corporales extremos, ¿no?, en su extremo hiperdelgado y en el extremo gordo, van a ser estigmatizados constantemente a través de una serie de poderes y medialidades donde nosotros descubrimos que se yuxtaponen principalmente discursos que provienen del campo de la salud, de la moda y del espectáculo. Entonces, esta trama, ¿verdad?, que es muy compleja, ¿no es cierto?, porque justamente mezcla discursos que están muy internalizados como discursos de poder, como discursos que son verdades absolutas, ¿no?, como por ejemplo el discurso del campo médico, ¿no? Con respecto a la televisión y a los demás medios no pasaba eso, pero también, ¿no es cierto?, tienen una suerte de efecto de veracidad, ¿ya?, y también, por supuesto, van a tener profundas incidencias con respecto a este tema de la autopercepción y la estigmatización de las corporalidades en términos generales. Entonces, lo que justamente nos interesó es ver cómo estos poderes y estas medialidades nos llevaban, ¿no?, a internalizar narraciones, conductas y sentires, como vuelvo a repetir, en relación a nuestro cuerpo y al cuerpo ajeno. Bueno, en este contexto, como les decía, nosotros creímos que las dinámicas de los medios de comunicación masivos, pero también las dinámicas de los medios de producción de imagen en el contexto de la cultura digital, ¿verdad? O sea, todo lo que es el terreno de las redes sociales y de la web en general, van a tener una potencia insospechada en lo que respecta a los procesos de percepción y representación corporal, que para efectos de los extremos del volumen, y como dije antes, sus patologías asociadas, va a transitar por procesos que tienen que ver, por una parte, con la normalización, y muy vinculado y de forma muy compleja también ahí con procesos de idealización, y también en el otro extremo, ¿no es cierto?, con procesos de estigmatización y de forma muy interesante en lo que respecta a los nuevos medios, también con procesos de activismo y con representaciones de nuevas performatividades corporales que muchas veces cuestionan o incluso se resisten a estos estereotipos. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que constantemente estamos generando asociaciones que tienen que ver con vincular el cuerpo en extremo gordo o en extremo delgado con lo enfermo o con lo sano, y al mismo tiempo la instalación de estéticas en relación a estos cuerpos con profundas incidencias en nuestra experiencia y nuestra sensibilidad. Lo que vamos a empezar a ver, especialmente en estos medios, es cómo socialmente el cuerpo gordo, y ahí especialmente el cuerpo gordo femenino, va a aparecer constantemente como un cuerpo despreciado y discriminado negativamente, y va a estar asociado, ¿ya?, a una serie incluso como de valores morales, ¿no?, como el descontrol, la flojera, la fealdad, la fatiga, el fracaso, etc. Mientras que también en general el cuerpo delgado va a aparecer instalado como un referente de ideal, de normalidad y de felicidad.
¿ya? Entonces, en relación a eso y en términos performativos, ¿no? En términos de representación de la visualidad corporal, con respecto a la delgadez, vamos a ver que las actitudes que este cuerpo utiliza para representarse son o fluctúan, ¿no? Dentro de la dualidad del mostrarse, ¿ya? O el verse, mientras que en el caso de la gordura, el ocultarse o bien el corregir. Estos patrones y estas asociaciones que, como dijimos, están altamente mediados por la institucionalidad médica, pero también por la publicidad y la moda, van a expresarse a través de una cultura medial que lo que hace es establecer constantemente baremos de control en torno a la experiencia corporal, infiltrando entonces en nuestras subjetividades un discurso que es muy profundo y que a la vez es altamente paradójico. Porque lo que se va a empezar a mostrar, ¿no? En los medios como un cuerpo bello o incluso como un cuerpo normal y un cuerpo sano, ¿ya? Es un cuerpo que en la realidad nadie puede tener. Entonces, al respecto me gustaría mostrarles, voy a compartir pantalla, me gustaría mostrarles, por ejemplo, lo que sucede si ponemos en Google, ¿no? Hacemos este ejercicio como del Google Search y ponemos cuerpo sano. Entonces, bueno, fíjense la cantidad de imaginarios que aparecen, ¿no? Obviamente, no sé, como que uno mira esto y uno automáticamente empieza a preguntarse, como entonces aparentemente, no sé, en esta sala no hay nadie sano, yo no soy sana, qué tipo de entornos aparecen asociados a una corporalidad saludable, ¿ya? Qué tipo de colores, qué tipo de géneros, qué tipo de productividades, ¿ya? Qué tipo de alimentos, acá arriba por ejemplo, ¿no? Qué tipo de alimentos, y además asociado como a determinados sistemas de medición, ¿no? Y siempre aquí, por ejemplo, los elementos de la salud me refiero como del campo, determinado por el campo de la medicina, el deporte, ¿ya? Etcétera. Entonces, ahí es como, en este tipo de imágenes vemos estas dualidades, ¿no? Estas paradojas de las cuales les hablaba yo antes. Bueno, entonces, una de las motivaciones que dio origen a esta investigación, aparte del interés y la experiencia que tenemos con Tania de larga data en torno al fenómeno de representación del cuerpo en la cultura medial, fue justamente darnos cuenta de la vastísima cantidad de imágenes, ¿ya? Sobre las corporalidades delgadas y gordas que fluctúan en distintos medios y la potencia que tienen esas imágenes, ¿ya? No sé cómo decirlo más concretamente, pero como de meterse en nuestro cerebro, ¿ya? De meterse en nuestro cerebro y desde allí la potencia que tienen para modular, ¿no? Nuestra subjetividad y nuestra sensibilidad. Como última cosa, antes de pasar a Tania, también quería compartirles la página web. Tenemos links para descargar, bueno, directamente un prólogo del libro, un link de contacto también para adquirir algunos de los ejemplares que nos quedan físicos antes de la segunda edición, o bien comentarles cómo contactar a la editorial para poder adquirir una copia en PDF. Hay también otros materiales, por ejemplo, como una de las estrategias de recolección de datos que usamos en el 2016 fue una encuesta online en la cual accedimos a más de 200 personas, ¿ya? Están los resultados de esa encuesta, es una encuesta muy amplia, ya claramente no representativa, ¿no? Pero que nos permite acceder ¿no? Que nos permite acceder a testimonios, ya a percepciones en relación a la obesidad, opiniones, ¿no? Generales, etc. Así es que está interesante ese material, que lo pueden utilizar. Desarrollamos junto al fotógrafo Francisco Jorquera una exposición fotográfica, ¿ya? Que se hizo también con corporalidades de personas que asistieron a hacer fotografías, y utilizamos esta estrategia como de fotos como muy propia de la medicina, ¿no? Como de la categorización de figuras, por ejemplo, en relación al cuerpo, y las unimos con frases que las personas habían escuchado alguna vez, que les habían dicho sobre sus corporalidades. Esta exposición la instalamos en Valparaíso, en el Centex, cuando hicimos un lanzamiento del libro allá también en el año 2016. Y luego también tenemos acá información de un taller que hicimos con niños sobre autoestima, conciencia corporal y alimenticia, ¿ya? Trabajamos con preadolescentes, con niños de 10 a 13 años, ¿ya? Con metodologías de la pedagogía teatral
y metodologías prácticas también que les permitieron a ellos desarrollar conciencia corporal, reflexión también sobre ciertas conductas alimentarias o ciertas conductas en relación al ejercicio físico, en relación a cómo se estaban comportando ellos con la discriminación de los cuerpos, ¿ya? Este trabajo también después lo volvimos a repetir, pero para adultos, ¿ya? Hicimos una versión para el grupo de estudio en conducta alimentaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y otra cosa que está bien buena que les puede servir en la página, en esta parte acá donde pone materiales, están grabadas algunas entrevistas que hicimos a profesionales de distintas áreas para la investigación. Hay entrevistas a profesionales que trabajan con el cuerpo, ¿no? Desde el yoga, la educación física en colegios, por ejemplo, y también a psicoanalistas, psiquiatras y especialistas en el campo de la conducta alimentaria que están, ¿no? Acá reseñadas, y también algunas reseñas que pares académicos han realizado sobre el libro hasta la actualidad. Me gustaría dejarles ahora con mi compañera Tania, quien les va a comentar más acerca de algunos de los ejes teóricos principales del proyecto. Así es que doy el paso a mi compañera. Muchas gracias. Una cosa importante de la investigación es que nosotras trabajamos con la idea de la cultura pantalla, que es algo que fue como, en el fondo, el articulador de diferentes ejes o perspectivas de análisis que no siempre se dan juntas. O sea, estaban los estudios desde el campo, efectivamente, de los estudios sobre la clínica, de Foucault, los anormales, etcétera, esa vertiente, y por el otro lado están muchas veces los trabajos de los nuevos medios o de las dinámicas de los nuevos medios en que no hay, o de la filosofía de las tecnologías, que son caminos como separados en muchas ocasiones y que nosotras articulamos justamente bajo la noción de la cultura pantalla, porque nos interesaba analizar o ver estas problemáticas y hacer un aporte también a los estudios del cuerpo en este cruce entonces con el desarrollo de las tecnologías y las nuevas corporalidades que se tramaban en este espacio que en ese momento, en esos años, nosotros veíamos que se estaba dando como desde el paso de la televisión o de los medios masivos más tradicionales, tomando como la televisión como el gran medio, y la dinámica de Internet. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Qué es lo que estaba apareciendo? En esos años también estaba toda la discusión ya sobre el tema de la imagen digital, etcétera, que quizás hoy ya está no resuelta, pero que nos enfrenta a otro tipo de desafíos. Entonces, en ese sentido, el libro nosotros trabajamos con dos como problemáticas, se podría decir, o dos tipos de casos, que era la dinámica de los reality shows y todo lo que se daba en Internet en los blogs. Eso conversábamos el otro día con Valeria, que no estaba en Instagram, no estaban estas plataformas que utilizamos ya a diario y que tienen una potencia súper fuerte, que ya los blogs o las páginas web son como, no tienen prácticamente peso frente a las dinámicas tan íntimas o tan cotidianas, también tan cercanas corporalmente que tenemos a través del celular. Entonces, bajo este concepto de la cultura pantalla, yo creo que es súper importante tener eso presente para entender esas formas de idealización de los cuerpos y esa relación justamente atendiendo como a la pregunta sobre que respondía recién Valeria, sobre la normalidad, porque en el fondo una de las cosas que nos llamaba la atención en ese momento y que creo que estuvo muy presente en toda la investigación y que en eso, por lo menos personalmente para mí, fue muy visionaria de las situaciones o de cosas que hoy observo, es que en el fondo las dinámicas que se producen entre el cuerpo físico, entre nuestra relación y nuestra autogestión física y nuestra autogestión y escenificación en este tipo de plataformas, en lo virtual, no está fracturado y de alguna forma nosotros nunca vimos que esas dinámicas que se daban en este caso en los blogs o estas nuevas asociaciones que se daban, las dinámicas de redes y los tipos de imágenes y de performatividades que se creaban ahí en la virtualidad, nunca lo vimos como algo escindido de la relación con la propia corporalidad, porque en el fondo muchas veces ahí se daba una continuidad, la gente anhela un tipo de cuerpo, pero no lo pone en una situación de irreal, sino que cree que es posible de alcanzar, y eso era una cosa súper fuerte. Yo recuerdo uno de los reality shows que analizamos, que me parece que era el de cirugías plásticas, sí,
y en este reality entrevistaban a una de las personas, de las candidatas a una cirugía plástica, y ella trabajaba, recuerdo, era vendedora en una tienda, me parece que era como un mall en Estación Central, y ella vestía los maniquís todos los días. Ella fue muy maltratada en el programa por los especialistas, la trataron a una persona que estaba como prácticamente, no tenía ahí el principio de realidad por lo que decía, estaba alterado y la trataron muy mal. Pero ella decía, yo quiero ser eso, quiero que la ropa se me vea como el maniquí. Y claro, y nosotros cuando veíamos ese tipo de cosas y vemos que no hay una distinción tan clara entre el lugar que ocupa ese ideal, entendido como algo inalcanzable, no es el dios griego. Todo, en el fondo, en la cultura pantalla, todos queremos ser el dios griego o la diosa griega. Todos queremos ser en algún momento una mujer, el otro día queremos ser un híbrido, queremos ser, lo estoy diciendo en términos como muy amplios, toda la dinámica que se daba ahí con los avatares, etcétera, nos llevó a pensar que la potencia que tenían ahí en estos nuevos espacios, los prototipos de cuerpo ideal, eran no solamente mucho más diversos, porque eran más amplios, también muchas cosas que se estigmatizan o se demonizan en las dinámicas televisivas o en los medios más tradicionales, aquí adquirían otros rasgos y eran reivindicados, no solamente desde la lógica del respeto por la diversidad de los cuerpos, del respeto a los grandes volúmenes o a los volúmenes extremos en términos generales, ultra delgado y ultra gordo, sino que lo que veíamos también es que ahí se daban otros tipos de corporalidades, como se reivindicaban cuerpos. Principalmente yo pienso desde lo híbrido, desde estas ideas del desborde, de cuerpos que antes eran clasificados dentro de lo monstruoso, pero también en este mismo espacio, contradictoriamente, también se profundizaban otros modelos que ya estaban muy vehiculizados en los medios masivos. Y eso lo vimos en particular y con mucha fuerza en la dinámica de los blogs, que no sé si eso todavía es tan conocido, pero las páginas de pro Ana y Mía, que eran pro anorexia y bulimia, y que eso nos llevaba a un espacio en donde el extremo corporal delgado no solamente estaba asociado, ya no estaba asociado necesariamente a una patología de la salud mental, sino que estaba pensado como un ideal, como un prototipo alcanzable, y además como estaba muy vinculado a una serie de hábitos, de conducta y de construcción de redes, de comunidades. Nos encontramos ahí con algo que nosotros llamamos en ese momento un ascetismo pop. Recuerdo que ese fue un concepto que usamos y que resultó muy interesante porque veíamos cómo antiguas prácticas ascéticas de dominar el hambre, de estos santos o santas que llegaban hasta la inanición para alcanzar estados espirituales o de conciencia elevada, aquí se daban pero en pro de la pura imagen solamente. Y efectivamente ahí en todo eso había siempre un trabajo en el que había esta continuidad que les mencionaba, entre la carne, digamos, entre nuestro cuerpo físico y esa virtualidad. Ahí no había esa separación. Y desde mi perspectiva creo que en ese sentido repensar en ese espacio todo lo que era también de alguna forma una tradición en los estudios sobre el deporte, sobre el disciplinamiento del cuerpo, fue súper interesante también para nosotras y como una apertura en el fondo a nuevos campos, nuevos perspectivas de análisis para las problemáticas del cuerpo asociadas a los disciplinamientos, o a la sociedad de control, etcétera, y a la normatividad. Y quizás como un último comentario, no me quiero pasar mucho en el tiempo tampoco, es que dentro de nosotros separamos el libro, acá yo también lo tengo, lo separamos en dos partes, esto es lo que yo les decía que les quería compartir, pero no lo tengo aquí en el celular. Pero en la primera parte trabajamos lo que se llamó el cuerpo como construcción. Y eso tiene dos capítulos, ciencia y normalidad, en donde vimos patrones corporales, etcétera, el tema de las mismas disciplinas, y también incorporando ya el temor a llegar a los extremos corporales, tanto a la hiperdelgadez como a la hipergordura. ¿Ya? Ahí nos cruzamos con varios temas sumamente interesantes, como es la construcción de
una métrica y de una forma de alguna forma de juzgar el cuerpo desde el campo de no solamente desde la medicina, sino también en sus orígenes un poco más amplios sobre la incorporación de la balanza, del peso, después todo lo que es la incorporación del índice de masa corporal, etcétera. O sea, todo lo que es la métrica asociada a una anatomía y a una estética del cuerpo, porque nunca podemos separar lo que es anatómico de estético. Eso es algo que también vimos mucho en esta investigación. Y eso siempre se fue cruzando con una idea de salud altamente mediatizada. Y nosotros íbamos ahí como intercalando en el fondo discusiones teóricas, antecedentes y los resultados que nosotros obtuvimos desde las mismas encuestas. Los comentarios en ese sentido, el libro siempre buscamos que tuviera una escritura que no fuera netamente académica, que fuera algo que tuviera esos espacios de incorporación de testimonio y de opiniones sin, como decía Valeria, sin pretender que esto fuera representativo, no trabajamos en ese sentido con estadísticas, no, que hicimos una encuesta que tuvo una respuesta muy amplia con testimonios conmovedores, y eso lo fuimos incorporando y usando para también dar cuenta o avalar o a veces poner en tensión lo que nosotros íbamos viendo teóricamente. Y en ese contexto también vimos, asociado, pensando también en lo que es este grupo de investigación, tuvimos ahí un espacio para pensar en el fondo como en una política alimentaria y también desde lo biopolítico, pero en cruce con otras cosas, repensar lo que era la significación de la alimentación en estos dos extremos, tanto la anorexia como la obesidad, pero además llevándolo siempre a un espacio como la alimentación en lo social, pero también en lo más íntimo. Y en eso creo que algo que quizá apareció en ese momento que no tiene tanta fuerza en el libro, pero que yo creo que hizo eco un poco en nosotros, es la idea de la conciencia, de una alimentación consciente. Creo que es algo que el libro nos llevó a ese espacio, tanto desde el punto de vista del juicio que tenemos con respecto a nuestros cuerpos y a los de los otros, pero también a pensar la alimentación, la actividad física, etcétera, en ese espacio de conciencia, de una proximidad y de una necesidad de verse a sí mismo y desde ahí repensar entonces esa relación con el cuerpo. Y desde esa perspectiva, bueno, vimos varias cosas respecto de la alimentación sumamente interesante. Tuvimos algunos también incursiones en lo que es una especie como podríamos hablar ahí como de segmentación y de asociación pensando siempre en la alimentación como algo, como mencionaba, cultural, biológico, pero también muy subjetivo. También ahí vimos, me acuerdo que revisamos lo que era la encuesta nacional de conducta alimentaria, creo que así se llama, si es que no me equivoco, y también algunos otros estudios que hablaban de una relación entre las formas de alimentación y también los patrones de obesidad asociados a la variable socioeconómica. Vimos algunas cosas ahí que fuimos incursionando, pero el eje estaba principalmente puesto en cruzar distintas perspectivas y entender la alimentación como algo también muy complejo en ese sentido, y cómo en todos estos fenómenos que nosotros veíamos y observábamos, cómo estaba, lo que se priorizaba siempre eran actitudes no solamente de juzgar, sino muy castigadoras respecto de las formas y conductas de los individuos respecto a su propio cuerpo, que se come o que no, y la estigmatización de ciertos alimentos, que eso también lo vimos, lo que pasaba con el azúcar, la leche, etcétera, la grasa, como decía la base. Bueno, y en la segunda parte del libro, ahí trabajamos más específicamente lo que llamamos la cultura pantalla, y ahí vimos lo que se llama de la homogenización a la variabilidad, porque justamente pensando en la dinámica de los medios masivos, hicimos un poco este traslado que les mencionaba antes, desde la televisión como el gran representante de los medios de comunicación masivo y de la potencia y de la imagen, y qué es lo que pasaba entonces con los blogs y con estas nuevas dinámicas en los nuevos medios, justamente pensando en esas dinámicas de homogenización, pero también de variabilidad respecto de la producción de ciertas corporalidades que nosotros veíamos ahí mucha potencia. Como decía la Vale, nosotros no alcanzamos no teníamos idea de lo que se iba a desarrollar después, lo que iba a pasar hoy con esta
dinámicas, con lo mismo que les mencionaba de los dispositivos móviles, etcétera. Pero ahí entonces vimos distintos espacios de reivindicación, principalmente del respeto a las corporalidades y a la diversidad de corporalidades, y también no solamente respecto del cuerpo gordo, sino también del cuerpo delgado, como un cuerpo sin fuerza, como un cuerpo enfermo. Entonces ahí analizamos estas dos cosas y en las nuevas modulaciones que ahí se iban produciendo. Pero creo que eso vale, tú lo mencionaste, alcancé algo a escuchar, efectivamente no había el nivel de activismo quizás con el que nos enfrentamos hoy. Y nosotros recurrimos ahí en el libro también a muchas teóricas norteamericanas, canadienses, recuerdo, Estados Unidos, que también feministas, que estaban en ese sentido trabajando desde lo teórico, pero principalmente desde el activismo, que es algo que vemos ahora con más fuerza, y con más fuerza aquí también, en Chile, en Latinoamérica, pero que en ese momento nos costó encontrar referentes. Recuerdo que trabajamos sí con el tema de la moda, de las grandes tallas, y ahí fuimos encontrándonos con otros espacios, pero no tenían, ahí insisto, como la potencia que tienen hoy. Y bueno, y por eso quizás el libro en ese aspecto vislumbramos ahí un camino, una senda, pero hay cosas que por supuesto quedan fuera. Entonces, quiero terminar con esto para no alargarme. Muchísimas gracias por comenzar el año con nosotras. Muchas gracias por la paciencia con el aprendizaje a los medios híbridos. Seguimos conversando, seguimos en sesión y nos vemos para nuestra sesión de abril. Así que muchas gracias, Valeria, muchas gracias y mucho gusto. Gracias.